Vamos a cantar, hermanos, ese canto que se titula La Siembra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a darle gracias al Señor porque Él nos concede estar reunidos aquí. Miren, hermanos, la vida del hombre está llena de necesidades. Siempre hay algo que se ocupa en nuestras casas. Y la vida del hombre está llena también de imprudencias, de torpezas, de necedades. Siempre hay algo que está de más en nuestras casas. Amén. Así como siempre hay algo que nos hace falta, siempre hay algo que está de más, que no debiera de estar. Sin embargo, ¿cómo hacía la gente miles de años atrás para hacer que sus casas tuvieran lo necesario? Y para hacer que aquello que estaba de más saliera de sus casas. Les voy a decir, en la casa de la viuda de Sarepta hacía falta aceite y harina. Nomás tenían para un bocado y dejarse morir. En la casa, precisamente de esa misma viuda de Sarepta, un día llegó la muerte y le arrebató a su hijo. Poca harina, poco aceite tenía aquella mujer. Y Dios suplió ahí. Puso lo que hacía falta que hubiera. Pero un día llegó la muerte ahí. Y eran pocos los hijos. Y esa muerte se los había llevado todos. Porque un solo hijo tenía aquella mujer. Y la muerte llegó para quitarlo. Pero el mismo que había puesto la harina y el aceite que hacía falta, empezó a trabajar y echó fuera la muerte y la enfermedad que estaba ahí de más. De tal manera que tú y yo hoy nos reunimos aquí. Y esta casa no es diferente, hermanos. Esta casa no es diferente. Hay muchas cosas que están de más aquí, que están causando muerte. Así como hay muchas cosas que hacen falta. Pero se fija que también lo que hacía falta iba a causar. ¿Qué iba a causar lo que hacía falta, hermanos? Muerte. Faltaba aceite y faltaba harina y el resultado iba a ser muerte. Y sobró enfermedad y sobró muerte. Y el resultado es que, aparte de muerte, iba a haber soledad, iba a haber tristeza, iba a haber mucha amargura. Imagínense una casa sin hijos. Imagínense una casa sin alimento. Imagínese una casa sin marido y póngase usted ahí viviendo como viuda. Una completa desolación. Sin embargo, un día Dios envió al profeta Elías. Lo envió ahí, porque Dios ya sabía que eso iba a llegar a esa casa. Dios sabía lo que había en esa casa. Dios sabía que no había harina, no había aceite y que eran necesarios. Y Dios sabía que iba a llegar la muerte. Dios hizo todo lo necesario para que la muerte no se enseñoreara, no reinara en esa casa. Porque la muerte estaba diciendo, yo voy a llegar y voy a destruir esta casa. O lo hago mediante la necesidad y el hambre, o lo hago mediante la enfermedad. Y me llevo al hijo. Y finalmente me voy a llevar también a la madre viuda a través de la tristeza. Porque la tristeza también produce muerte, así dice la Escritura. De tal manera que el hambre produce muerte, la enfermedad produce muerte y la tristeza produce muerte. Y la muerte dijo, esta casa es mía. Esta casa nadie me la quita. Ya empecé quitando el marido. Ahora le voy a seguir quitando el sustento, la comida. Y después voy a continuar trabajando en esa casa, quitando los hijos, quitando el gozo, quitando la compañía. Y una vez que quite los hijos
Voy a poner tristeza, tanta tristeza que voy a terminar quitándole la vida misma a aquella mujer viuda. Pero Dios, que es bueno, Dios que es misericordioso, hizo que el hambre no matara a esa familia. Hizo que la enfermedad no matara tampoco a ese hijo de la viuda. E hizo que la tristeza no marchitara, no secara el corazón de aquella mujer. Dice la Escritura que había muchas viudas en la misma condición. En los tiempos de la viuda de Sarepta había muchas viudas en la misma condición. Sí dice así la Escritura, ¿verdad, menos? ¿Sabe que en estos tiempos también hay mucha gente así, en la misma condición? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Si muchas casas hay, con mujeres viudas y un solo hijo, con hambre, enfrentando la enfermedad y trabajando para que la tristeza no los amargue y no los destruya también. ¿Qué hizo diferente aquella casa de las demás que tenían los mismos padecimientos? ¿Sabe cuál es la diferencia? Aquella casa se abrió al profeta de Dios. Aquella mujer en medio de su necesidad oyó y obedeció la voz de Dios que le dijo: hazle primero una torta pequeña a él. Y aquella casa finalmente estaba desconcertada. Le dijo: varón de Dios, has venido para traer a la memoria mis pecados, has venido para hacer recordatorio de mi mal vivir. Y el profeta dijo: no he venido para eso. La mujer es la que se encarga de tener siempre presente tu mal vivir. La enfermedad y la muerte son las que no se olvidan de tu mal vivir. Pero hallaste gracia delante de Dios. Y yo he venido para que esa muerte no te arrebate lo poco que te ha dejado el enemigo en tu vida. ¿Sabe que nuestras casas son muy parecidas, hermanos? Poca comida a veces hay. Pocos hijos también. Poca compañía a veces hay en nuestras casas. Y eso ya empieza a tener síntomas. Eso ya empieza a tener cierto sabor de amargura. Pero ¿sabes qué es lo que le da sentido, alegría? ¿Sabes qué es lo que le pone dulzura a nuestras casas? La presencia de Dios. La presencia de Dios le pone dulzura a nuestras casas. Y que diga lo contrario el que de plano no quiera entenderlo. Que diga lo contrario el que ya se resignó a dejarse morir. Pero el que todavía no se ha resignado a dejarse morir, o el que apenas anda pensando en ya de una vez me voy a resignar a dejarme morir, sin embargo echa un suspiro y pone un poco de esperanza en Dios, Dios le mira y Dios se compadece, como lo hizo con aquella mujer. De tal manera que yo no sé cómo anda esta casa, mi hermana Marichuy. Yo no sé qué tanto aceite y tanta harina tenga. Yo no sé qué tantos hijos le queden todavía por aquí. Y yo no sé si la enfermedad por ahí le anda rondando. Pero lo único que sí sé es que alguna necesidad debe de haber, algo debe de estar faltando. Y de seguro algo le debe de estar sobrando. Y el remedio es abrir las puertas de la casa y de nuestra vida y del corazón al Señor. Y por eso estamos aquí. Muchas casas vivían igual. Y muchas casas siguen viviendo igual en estos tiempos. En muchas de nuestras casas, yo les he dicho a los hermanos, uno de estos días voy a llegar a la hora de almorzar, a la hora de comer. Nada más para ver cómo están. Y a lo mejor me topo con las mismas circunstancias.
A lo mejor me topo con que ni tortillas hay. A lo mejor me topo con que los hijos ya se acabaron. A lo mejor me topo con que ya se están resignando a dejarse morir también. Pero no quiero ir y encontrar eso sin que Dios me ayude y sin que Dios me acompañe y empiece a ponerle Él el remedio, porque Él sabe cuál es el remedio. Entonces, hoy le vamos a dar gracias al Señor porque Él nos concede estar aquí. Y Dios conceda que nunca falte su presencia en nuestras casas. Nosotros prudentemente deberíamos de trabajar para que su presencia siempre esté en nuestra casa, ¿no? Tú y yo deberíamos de usar un poquito de sabiduría, un poquito de cordura, para que su presencia nunca nos falte en la casa. Para que Él entre y pase con libertad. Tú y yo deberíamos de poner un letrero en la puerta que dijera, está abierta para ti, Señor Jesús. Y otro que dijera, este hogar es de Cristo, no admitimos potestades, ¿verdad? Ni deidades falsas, sordas, ciegas y sobre todo sin vida. Así como la gente a veces se enorgullece de poner letreros en su casa que diga, este hogar es católico. No, eso sale sobrando, hermanos. Pero en ti y en mí y en nuestras casas sí debiera de haber un letrero que diga, este hogar es de Cristo. Él es bienvenido, tiene la libertad de pasarse hasta la mesa, hasta la cocina, hasta la recámara. Y si estoy enfermo y no me puedo levantar, que pase Él y ponga su mano en mí. Y vea lo que haga falta de suplir y quite lo que esté sobrando aquí. ¿Sabe? Dios nos ayude y Dios nos conceda esa sensatez. Porque la vida se nos va. De un momento a otro, la vida pareciera que es muy larga. Pareciera que la vida dura mucho, pero no es así, hermano. No es así. Tú y yo tenemos nada más esta vida para abrirle la puerta de nuestra casa primero. Y decirle, ve pasando, Señor, ve pasando. Llega a la sala. Y siéntate un rato, tómate algo conmigo o ayúdame y dame tú algo que yo pueda tomar contigo. Pero no te quedes en la sala. Métete hasta lo más profundo de mi casa y finalmente entra y mora en mí. Para que cuando llegue la hora en que tú y yo muramos, o la enfermedad o la muerte también, nos atrape como atrapó a aquel muchacho, al hijo de la viuda. Sea Cristo el que lo eche fuera. Y le diga, ¿sabes qué? Aquí ya está ocupado. Y la muerte no es bienvenida. Así lo dice Romanos capítulo 8. Si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, aunque estés muerto, Él va a vivificar vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Pero tiene que morar en nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque veo que les ha concedido el esfuerzo a muchas vidas, hermanos. A muchas vidas les ha dado aliento y ánimo de buscarlo y de perseverar y ser constantes. No es fácil. Yo le doy gracias a Dios por ello. Le pido que nunca deje que se nos quite eso único que cambia nuestras casas, que cambia nuestras vidas. Y vamos a darle gracias, vamos a cantar ese canto, La Siembra, y posteriormente vamos a meditar en una parte de la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Siempre orad, muy pronto viene Cristo. Guarda bien tu corazón. Retén firme todo lo que tienes. Tú tendrás tu galardón. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orad que si hoy viniere Cristo, Él te halle en la ley. Con la espada suya bien empleada, fiel por nuestro adalid. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad
en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orad, se vive aquí velando, es mandato del Señor. Sin demora toma la promesa del gran fiel consolador. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orad constante y con celo, ejercítate en la fe. Ten el ánimo de Jesucristo, y sus huellas sigue fiel. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orad constante y con celo, ejercítate en la fe. En el ánimo de Jesucristo, y sus huellas sigue fiel. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orad, se vive aquí velando, es mandato del Señor. Sin demora toma la promesa del gran fiel consolador. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orad, que si hoy viniere Cristo, Él te halle en la lid, con la espada suya bien empleada, fiel por nuestro adalid. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orad, muy pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón. Retén firme todo lo que tienes, tú tendrás tu galardón. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Fiel siervo sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante y no desmayes, que allá te espera tu Salvador. Sigue adelante
de triunfo en triunfo por tu Señor. Sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Siendo soldado de Jesucristo, lleva el escudo de fe y amor. Toma el apresto del Evangelio, que va contigo tu Salvador. Sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor. Sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Si estás triste y agobiado, pon tu mirada en el Señor a consolarte. Viene a tu amparo, lo ha prometido tu Salvador. Sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor. Sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Si estás triste y agobiado, pon tu mirada en el Señor a consolarte. Viene a tu amparo, lo ha prometido tu Salvador. Sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor. Sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Siendo soldado de Jesucristo, lleva el escudo de fe y amor. Toma el apresto del Evangelio, que va contigo tu Salvador. Sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor. Sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Fiel siervo sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor. Sigue adelante y no desmayes, que allá te espera tu Salvador. Sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor. Sigue adelante, mira valiente a tu Salvador. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá
se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Me esperan al llegar, esto muy bien lo sé. Mi nombre escrito fue desde antes de nacer. Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar. Me extienden ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer, si quiero allá gozar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul.
los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar. Me extienden ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer, si quiero allá gozar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Me esperan al llegar, esto muy bien lo sé. Mi nombre escrito fue desde antes de nacer. Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Qué bonito es cantarle al Señor. 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 Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la gloria del Señor. Yo quiero ser un vaso para la gloria del Señor. Qué bonito es cantarle al 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 Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la gloria del Señor. Yo quiero ser un vaso para la gloria del Señor. Y a su nombre, hermanos. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Y así como estamos puestos de pie, hermanos, vamos a darle lectura a una parte de la Escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 12.
Hechos capítulo 12, vamos a leer el verso 12. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos a la mano? Dice así. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué, hermanos? Orando. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. ¿Por qué tú y yo nos juntamos en las casas a orar? ¿Cuál debe de ser la razón? ¿Cuál debe de ser el motivo de nuestra oración? Dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 12 que un día el apóstol Pedro fue apresado. Y fue apresado por Herodes, el rey de Israel, puesto por los romanos, teniendo Herodes el propósito de matarlo. Herodes se dio cuenta que al pueblo de Israel le agradaba que mataran a los discípulos del Señor. Entonces un día Herodes agarró a Jacobo, hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo, y lo decapitó. Y vio que el pueblo de Israel miró con agrado eso. Esa conducta y esa acción, el pueblo de Israel la miraba con agrado. La iglesia, por el contrario, veía esa acción del rey Herodes como un grave pecado, una grave maldad. Una, aparte de grave maldad y grave pecado, una gran maldad y gran pecado. Es curioso que al mundo le agrade callarle la boca a los que hablan verdad, mientras que se deleita, sonríe, se goza con tantas pláticas vanas y profanas que el mundo tiene. Pero no soportan escuchar la verdad. Se tapan los oídos, crujen los dientes y finalmente les da por matar a los que hablan verdad. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 7 para ver si esto es así. Verso 54, al final, dice en Hechos capítulo 7, verso 54 al final: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es curioso. Saulo soportaba que le platicaran de muchas cosas, pero no toleraba que le hablaran de Jesús. Jesús es la verdad. ¿Sabe que mucha gente es así? Mucha gente se dice que es testiga de Jehová, mucha gente se dice que es católica, muchos otros dicen que son mormones, pero no toleran que les hable usted con la Biblia. Ellos quieren que les hable usted de Dios, pero no con la Biblia en la mano. Ellos quieren que usted les hable de Dios con el libro del Mormón en la mano, con el catecismo en la mano, con la revista Atalaya o Despertar
en la mano. Pero ellos no toleran que usted les hable de Dios con la Biblia en la mano. ¿A usted cómo le gusta que le hablen de Dios? Porque a muchos hermanos también pareciera que ese es un problema de los católicos, de los testigos de Jehová, de los mormones. No, pero a muchos hermanos también tienen ese mismo problema. Les gusta que les hablen de Dios con el internet en la mano, con una palabra, ¿verdad?, diluida, suavecita, like, en la mano. Una palabra o una forma de hablar que no hable de sexos, que no hable de pinturas, que no hable de velos, que no hable de ropa, que no hable incluso ni del Espíritu Santo, que no hable de deberes, que no le diga al hombre, Dios quiere esto de ti. No, hay muchos cristianos que quieren oír de Dios, pero de esta manera: dime lo que Dios me va a dar, dime que Dios me acepta tal cual soy, dile que Dios no me va a quitar ninguno de mis gustos, al contrario, me los va a conceder. Dime eso, dime algo que sea suficiente para quitarme la comezón. Porque muchos van a tener comezón de oír cosas de acuerdo a sus propios deseos o concupiscencias. Mucha gente quiere oír una palabra de Dios que le quite la comezón de esas cosas que le gustan. Pero no toleran que les hablen de Dios con la Biblia en la mano. Y al mundo le encanta matar a los que hablan de Dios con la vida, con la Biblia en la mano. No les perdona. Inmediatamente se enojan, crujen los dientes y ¡pum!, arremeten. A Jesús así le pasó. Él dijo: ¿sabes? A mí, porque te digo la verdad, me buscas para matarme. San Juan capítulo 8, vamos a darle lectura. Verso 43. Bueno, vamos a leer San Juan capítulo 8, desde el verso 40. Amén. Pero ahora procuráis, ¿qué, hermanos? Matarme a mí, hombre que os he hablado, ¿qué, hermanos? La verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Verso 42. Bueno, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad. No me creéis, pero sí queréis matarme. Entonces con Jesús pasó lo mismo que con Esteban. Pero ahora vamos a ver qué pasó con Pedro en Hechos capítulo 12. Amén. En Hechos capítulo 12, que fue donde empezamos, verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Sí dice así, hermanos. Entonces, dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró. ¿Qué, hermanos? Comido de gusanos. Pongamos atención en esto. Dice el verso 12 de Hechos, capítulo 12, que la iglesia estaba reunida, o mejor dicho, que la iglesia continuamente hacía oración por Pedro, pero que muchos hermanos se habían reunido en casa de María, madre de Juan, que se llamaba por sobrenombre Marcos, y se habían reunido en la casa de María para orar por Pedro. Pedro era un preso de Herodes. Herodes era un hombre que se agradaba de matar a los que hablaban la verdad. Pero no solamente Herodes se agradaba de matar a los que hablaban la verdad. Todo el pueblo de Israel se agradaba de eso. ¿Cómo vivir? ¿De qué manera debemos de vivir tú y yo cuando los gobernantes se agradan de su maldad, se agradan de callar la verdad?
Y no solamente los gobernantes se agradan de que la verdad sea callada, sea extinguida. ¿Cómo vivir tú y yo en tiempos donde incluso la gente se agrada de que no se hable la verdad? Bueno, son tiempos para vivir de gran dificultad. Pero ¿cómo vivir en medio de esos tiempos? Cuando las gentes se deleitan hablando torpezas y vanidades y se enfurecen cuando escuchan la palabra de Dios. Cuando los hombres son capaces de matar porque alguien les hable de la palabra de Dios, pero no son capaces de hacer nada contra la maldad. Al contrario, la fomentan. Procuran que se reproduzca. Pedro estaba viviendo preso en medio de circunstancias de esa clase. Pedro vivía encarcelado. Ya habían matado a Jacobo y ahora el siguiente era Pedro. Y Pedro estaba preso. ¿Por qué se juntan los hermanos en las casas a orar? ¿Por qué se juntaron en aquella ocasión? Precisamente por ver cómo quedaban presos aquellos que una vez hablaban la verdad. Cuando alguien que hablaba la verdad cae preso, y cuando el mundo es gobernado por gente que aborrece la verdad y prefiere hablar discursos torpes, porque Herodes no podía resistir que Pedro predicara, pero Herodes le gustaba arengarle al pueblo, es decir, darle discursos torpes, vanos, inútiles. ¿Qué significa arengar? ¿Qué significa arengar? Saquen los celulares, hermanos, para ver qué significa arengar. Sí hay, hermanos, sí hay. Tengan fe. ¿Qué? No tiene datos. Va, saque la Biblia a ver si en el glosario por ahí viene. ¿Qué significa arengar? ¿Sabe que en las iglesias parece que cada día se acostumbra más a arengar que predicar? Si sale por ahí, ¿qué significa? A mí casi no me gusta sacar el celular, pero... ¿Arengar, hermano? Sí. Discurso que se expresa con el objetivo de exaltar el ánimo de quienes oyen el mensaje. Ok. ¿Qué dice ahí? Aquí me parece que dirigir a alguien una arenga usado también como intransitivo. ¿Cómo qué? Intransitivo. Intransitivo. ¿Y cómo decía ya mi hermano Jorge? Discurso que se expresa con el objetivo de exaltar el ánimo de quienes oyen el mensaje. Ok. Es un discurso, ¿eh? De exaltar el ánimo. ¿Se dice así, va? En pocas palabras, de emocionar. Discursos para emocionar gente. Decirles lo que quieren escuchar. Algo bonito para que te emociones, para que sientas que ahí está el poder de Dios. En una ocasión escuché a un hermano que me decía, vente hermano, vamos a tal iglesia. Hay un predicador y evangelista que vieras cómo lo usa Dios. Se pone a orar y hace que a los que no tienen dientes, ¡pum!, les aparezcan muelas hasta de oro. Yo estaba joven, estaba muchacho, tendría unos 12, 13 años. Yo decía, ¿de veras? Sí, vente, vamos para que lo escuches, para que veas qué bonito. Ahora comprendo que me quería emocionar. Que es muy común que entre el pueblo de Dios
Dejemos las predicaciones por las arengas, es decir, discursos que procuran exaltar nuestro ánimo. Hace unos días me dijo un hermano, oye hermano, ¿es pecado gritar en la iglesia? Dije, no, depende. Jesús gritó. No, le dije, la Biblia dice que no gritará ni voceará. Entonces, ¿por qué muchos hermanos gritan y en la iglesia hasta hacen ademanes y arengas? Arengas. ¿Sí se entiende? Y a Herodes le gustaba darle al pueblo arengas. Discursos para emocionar. Por una parte, a Herodes le gustaba darle al pueblo arengas y veía a hombres como Pedro que le hablaban llenos del Espíritu Santo y mátenlo, agárrenlo y métanlo en la cárcel. Dejen que pase la fiesta. Y ahorita nos encargamos de él. Ya nos encargamos de Jacobo. Ahora sigue Pedro. Este pueblo no necesita la palabra del Señor. Este pueblo necesita un discurso que lo aliente, que lo motive. Hace años fue a una fiesta y se acercó conmigo un evangelista. Me dijo, hermano, viene un evangelista de Houston y va de paso por Guadalajara, pero yo lo convencí de que viniera aquí. Estábamos en Michoacán. Lo convencí de que viniera aquí y orara por esta iglesia, por este pueblo. Dale chance de 10 minutos para que salude al pueblo y vas a ver cómo se siente el poder. Yo me quedé pensando. Dije, yo no lo conozco, yo no sé qué predica, yo no sé qué habla. Y si no sé qué habla y no sé qué predica, denlo por seguro que no le voy a dejar el púlpito. Pero ahí estaba. Dijo, no, dale oportunidad. Para que veas, que se siente el poder. Dije, mira, yo no soy el pastor aquí. Y como yo no soy el pastor, a mí no me toca decir quién va a predicar aquí. No, pero tú eres el administrador, tú dile. Dije, no, yo no lo conozco y no le voy a decir al pastor que haga o no haga. Me dijo, bueno, dale lugar en Zapopan. Yo le voy a decir que vaya a Zapopan. Le dije, no, tampoco. Le dije, yo no voy a hacer eso. Pues convenció. Se fue para otra parte, como yo no le di permiso, se fue para otra parte y consiguió al pastor un poquito de tiempo. Se aventó como 1 hora. No dijo un texto. Tenía a los hermanos jijiji, jajaja, todos bien divertidos, bien entretenidos. Hay veces que a los predicadores así les gusta arengar. Esto está así, esto está así. Y jijiji. Ja, ja, ja. Puras arengas. Pero el pueblo no necesita arengas. El pueblo lo que necesita es... El pueblo necesitaba que Herodes se bajara de ahí y que sacaran a Pedro de allá. Que sacaran a Pedro de la cárcel y lo pusieran a hablarle al pueblo. Y que a Herodes lo bajaran, lo quitaran de hablarle al pueblo. Y Herodes debería de estar impedido de hablar, preso. ¿Sabes que la iglesia necesita orar por eso? Sí, amén. Porque si tú y yo no oramos, el día de mañana vamos a tener en las congregaciones y en los púlpitos puros predicadores del tipo de Herodes. A ellos los vamos a tener predicando. Y aquellos predicadores que buscan hablarle al pueblo la verdad, con la unción del Espíritu Santo, tú y yo los vamos a ver bien presos. Y no solamente presos, sino incluso en peligro de ser muertos. Una de las razones por las que la iglesia se juntaba en las casas era por eso.
La iglesia necesita reunirse en las casas para orar a fin de que los presos tengan libertad. Y hay muchas clases de presos. Hay presos del estilo de Pablo. Vamos a leerlo. Vamos a leer allí en Filipenses, capítulo 1. Verso 12. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice así. Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué, hermanos? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que, ¿qué, hermanos? Que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Y a quién, hermanos? Y a todos los demás. Vamos a leer ahí en el verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos os tengo en el corazón, ¿y en dónde, hermanos? Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Sí dice así, hermanos? Entonces, vemos que Pablo era un preso, pero un tipo de preso. ¿Por qué, hermanos? Pablo estaba preso por causa de qué, hermanos? Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Entonces, nosotros vemos que la iglesia a veces necesita considerar cuál es o debe de ser el motivo de su oración. Y hay veces que la iglesia necesita orar por los presos a causa del Evangelio. Sí, dice así, hermanos. Pero ahora también vamos a ver Filemón capítulo 1. Verso 1. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Filemón capítulo 1, verso 1. Pablo, prisionero de qué, hermanos? De Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que, ¿qué, hermanos? A la iglesia que está en tu casa. Vamos a leer el verso 22.
Verso 21, hermanos. ¿Lo tenemos? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más. ¿De qué, hermanos? De lo que te digo. Prepárame también, ¿qué, hermanos? Alojamiento, ¿porque qué? Espero que por vuestras oraciones. ¿Sabe que Pablo llegó a estar preso por el Evangelio? Y un día le escribió a Filimón. Filimón hacía cultos en su casa. En su casa se congregaban muchos hermanos. Y los hermanos que se congregaban en la casa de Filimón, por eso le dice, y a los hermanos y a la iglesia que está en tu casa también quiero que me la saludes. Pues a los hermanos que están en tu casa, yo sé que están orando por mí. Y sabes, me atrevo a decirte, prepara mi alojamiento. Porque yo sé que por vuestras oraciones voy a ser libertado. Y voy a ir a tu casa. Y voy a estar con ustedes. Porque yo sé que la oración que la iglesia del Señor hace en sus propias casas produce libertad. ¿Libertad para quién? Libertad para los que son prisioneros por causa del Evangelio. Libertad por los que predican la verdad en tiempos en donde hay hombres que no quieren escuchar la verdad ni que se predique la verdad, sino que hay hombres que se quieren apoderar y adueñar de los púlpitos para hablarles al pueblo lo que no conviene. Arengas. Pero la oración de las iglesias en las casas no nomás provoca libertad a favor de los que están presos por causa de Jesucristo. Romanos capítulo 8. Perdón, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 33 al verso 36. Amén, hermanos. San Juan 8:33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido, ¿qué, hermanos? Esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, dice así, hermanos. ¿Sabes que la iglesia necesita reunirse en las casas para orar pidiendo libertad de dos tipos de presos? La libertad de aquel que está preso por predicar la palabra, pero la libertad de aquel que está preso por el pecado también. Y son muchos los que están presos por hablar la palabra. Pero son millones los que están presos también por el pecado. ¿Sabes que aquellos hombres de San Juan capítulo 8 se sentían libres? Y dijeron, mira, nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dijo, sí, ahorita mismo de seguro traes una cuerda que no puedes cortar. ¿Sabes que hay muchas vidas que son esclavas de sus deseos, de concupiscencias, de maldades? ¿Sabes que hay muchas vidas esclavas de corrupción, de tantas cosas? Pero dice la Escritura que cuando aquella iglesia de Hechos capítulo 12 se reunió para orar por Pedro,
no hubo nadie que fuera a abrirle la cárcel a Pedro con una llave, con unas cizallas o con recursos humanos. Lo que nos dice la Escritura es que un ángel del Señor se presentó en la cárcel y al instante tocó a Pedro y le dijo, levántate, y se cayeron las cadenas y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Sabes que la libertad que produce el orar en las casas no es una libertad que los hombres causen llevándose un cuchillo para romper sogas o llevándose una cegueta para romper cadenas? No. ¿Sabes que el orar en las casas produce una libertad que hace que del cielo Dios envíe ángeles para darle libertad a los cautivos? Isaías capítulo 61 lo dice así. Verso 1. Amén, hermanos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. ¿A publicar qué, hermanos? A predicar o a publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué, hermanos? Apertura de la cárcel. Me ha enviado ¿a qué, hermanos? A anunciar, a publicar. ¿A publicar qué? Libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de la cárcel. ¿Sabes que hay muchas gentes que están aprisionadas en su propia mente? ¿Sabes que hay muchas gentes que es su mente la que no los deja sentir libertad? ¿Sabes que hay mucha gente que por las cadenas que hay en su propia mente simplemente corre el mismo riesgo que Pedro corría? Corren el riesgo de morir. ¿Sabes que un día José, vamos a leer Mateo capítulo 1. Verso 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, ¿con quién, hermanos? Con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿qué dice, hermanos? Quiso dejarla secretamente. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, ¿qué dice, hermanos? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sabes que en esta parte de la Biblia nos dice la Escritura que José estaba preso, cautivo por un pensamiento? Mi mujer, la mujer con la que estoy comprometido, con la que me voy a casar, está esperando un hijo que no es mío. Me engañó, me fue infiel desde antes de que nos juntásemos. Y yo no puedo vivir con una mujer así. Yo no puedo.
la voy a dejar, la voy a abandonar secretamente. ¿Y sabes que la consecuencia era que mataran a María y también al Señor? Porque le iban a apedrear, pero no se iban a esperar a que naciera el niño. La iban a apedrear aún antes de dar a luz. ¿Sabes que un pensamiento así iba a causar muerte? Y sabes que José era esclavo de su pensamiento, porque no se lo podía quitar. Hasta que vino un ángel y le hizo libre de su engaño, porque era engaño lo que había en su mente. Le dijo, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que está engendrado en ella fue engendrado no por hombre, sino por el Espíritu Santo. Y esto pasó así para que se cumpliera la palabra. José era justo, pero aún siendo justo, era esclavo de los engaños de su mente. ¿Sabes? Ser justo significa ser creyente, pero hay veces que el creyente simplemente no puede autolibrarse él solo. Necesita que venga el Señor y lo haga libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe que hay muchas vidas que no tienen paz ni libertad? Simplemente porque necesitan que el Hijo venga y se presente, que Él obre en su vida y lo haga libre de eso que lo está esclavizando. El hombre puede ser que se sienta que no es esclavo, que no está preso, que no hay cárcel que lo detenga, porque aquellos hombres de San Juan 8 dijeron, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor le dijo, sí, eres esclavo del pecado y no te has dado cuenta. Pedro era preso por el Evangelio, pero sí se dio cuenta de que era preso. De lo que no estaba dándose cuenta era de que Dios verdaderamente lo había libertado. Eso es lo que él no creía, eso es lo que él pensaba que era un sueño. Hay quien sueña, o mejor dicho, hay quien ve la libertad que Dios le da como si fuera un sueño. Hasta los hermanos que estaban orando por él, cuando vieron que el Señor lo había libertado, también se quedaron atónitos, porque hay veces que tú y yo oramos pidiendo una cosa, creyendo que no va a pasar. Porque la iglesia ahí en casa de María estaba orando para que Pedro fuera libertado, pero como que algo dentro de ellos estaba diciendo, no, pero no va a ser así. Hace unos días nos tocó orar por nuestro hermano Carlos, hijo de nuestra hermana Trini. No les he preguntado cómo oraron, pero alguien no oró creyendo que Dios no iba a responder. Yo les aseguro que esos pensamientos, ahí están. Ahí están. Porque hay veces que esa libertad que Dios nos promete, aunque tú y yo la pidamos en oración, parece como que es cosa imposible de que pase. Pero a final de cuentas la libertad se manifiesta. ¿Sabe? Se manifestó la libertad de Pedro, aunque ni Pedro pensaba que fuera realidad, porque él también creía que era sueño. Y los hermanos creían, no, estás loca, es su ángel. Sí le dijeron así a la joven Rode, que les dio las buenas nuevas, ¿verdad? No, tú viste su ángel, pero no es Pedro. Pero Pedro ahí estaba, insistiendo en tocar, hasta que los hermanos se dieron cuenta que sí le había dado el Señor libertad. Hicieron mucho alboroto. Pedro les dijo, sí es verdad. Hoy tú y yo estamos aquí y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué convendrá que pidamos? Bueno, ¿sabes? Yo creo que a ti y a mí hoy estamos en una casa y nosotros somos parte de una iglesia y nos conviene pedir libertad.
Que Dios les dé libertad a los que predican la verdad. Y que los que predican y hablan arengas sean quitados de los púlpitos y que el Señor sea glorificado. Sabes que Herodes terminó muerto. Él pensaba matar al que predicaba la verdad y el que terminó muerto fue el que predicaba las arengas. Sí es así, ¿verdad? ¿Sabes? El que predica arengas procura matar al que predica la verdad. El que predica la verdad no desea la muerte del que predica arengas, pero el que predica arengas causa su propia muerte por no darle la gloria a Dios. Y Pedro fue libre. Pero no nomás Pedro fue libre. Dios vino a anunciar libertad a todo tipo de presos y a todo tipo de cautivos. A los presos por causa del evangelio, pero a los presos también por el pecado. Y tú y yo aquí estamos con el propósito de orar. ¿Sabes que tú y yo podemos darnos cuenta que hay muchas vidas presas? Por sus pensamientos, por sus deseos, por sus obras, por cómo piensan, por cómo hacen, por cómo creen, por cómo predican. Hay muchas cosas que provocan el que quedamos o seamos aprisionados. Entre nosotros mismos, dijo el Señor, quiero que permanezcas en mi palabra. Quiero que conozcas la verdad y vas a ser libertado. Entre nosotros mismos nos conviene darnos cuenta qué cosas nos atan, qué cosas nos aprisionan y pedirle al Señor también que Él nos conceda libertad. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí. Desde hace miles de años, la iglesia se reunía en las casas para orar pidiendo libertad. Y Dios se las concedía. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia, hermanos. Él no cambia. Tú y yo sí cambiamos. Tal vez nos hagan falta iglesias como las de hace esos miles de años atrás. Como la que estaba en casa de María. Tal vez nos hagan falta hermanos que se congreguen en las casas para orar pidiendo libertad. Porque cada vez son más los prisioneros por causa del evangelio, cada vez son más los que predican discursos emocionalistas y cada vez más son los que quedan esclavos por la maldad. Por ello, una de las cosas por las que conviene que nos reunamos en las casas a orar se llama libertad. Y Dios nos la conceda. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Hay quien es preso hasta por la enfermedad. Le dijo el Señor a aquel paralítico, ¿quieres ser sanado? Y le dijo el Señor, ¿quieres ser sanado? Porque sabía que tenía mucho tiempo, muchos años, más de 38 años ahí, sin moverse, como preso. Dijo, Señor, no tengo quien me lleve a las aguas. Yo estoy condenado a estar aquí. No hay paredes, no hay barrotes, pero yo no me puedo mover ni siquiera para llegar a las aguas. Qué feas son esas prisiones, hermanos. Vamos a leerlo en San Juan capítulo 5. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 5, verso 1. Amén, hermanos. Dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía, ¿qué, hermanos? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sabe? Aquel hombre no podía moverse para llegar a las aguas. ¿Sabe que hay muchas vidas no pueden ni siquiera caminar para escuchar la palabra? ¿Y qué les impide? ¿Qué les impide? Hay algo que no los suelta. Hay algo que los tiene atados ahí en su lugar, porque este hombre llevaba 38 años ahí en el mismo lugar, esperando poder acercarse ahí donde las aguas se movían. 38 años esperando eso, pero no podía. ¿Sabes que hay muchas vidas así, presas de esa manera? ¿Sabes que hay muchas vidas que nomás no pueden caminar para beber un poco de agua? Un poco de agua que les dé sanidad. El Señor con la palabra echaba fuera las enfermedades y sanaba hasta a los endemoniados. Pero ese hombre tenía 38 años y no podía acercarse a las aguas. Y necesitaba libertad. Dios concede esa libertad. Porque esa libertad, a veces tú y yo pensamos que nada más la necesitan los que están allá en la cárcel. No. Hay quien es esclavo en su propia casa. Hay quien es esclavo en su propia calle. Hay quien es esclavo de su trabajo, de muchas cosas. Sus pensamientos. Y Dios conceda que todos esos presos que habemos en el mundo tengamos libertad. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos bendiga, que Él nos dé libertad en todos los sentidos, de enfermedades,